Compañeros y compañeras, buenas tardes. En este proyecto vamos a observar, se pretenden observar las líneas de campo magnéticas generadas por el flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Este proyecto está dividido, está segmentado en tres montajes. El primero de ellos es un conductor rectilíneo, el segundo es una espira del mismo material, es cobre, y el tercero es un embobinado o un solenoide, que es la sucesión pues, de N espiras. Materiales comunes en los tres es cobre, es un hilo de cobre de buen calibre para que no se queme y pues no se separe. Esmaltado para que pues cuando se haga el embobinado, si se llegan a unir, pues este esmalte haga de que sirva como aislante y pues no se pierda la gracia de un embobinado como tal. Se utiliza ferrita o polvo de acero, que es el encargado de dejarnos ver cuáles son las líneas de campo magnético. Un par de conectores correspondientes al positivo y el negativo en negro, y pues una fuente de potencial. En este caso utilizamos una batería de carro de 12 voltios. Se utiliza porque un cargador de pared de un celular, de un portátil o de cualquier otro aparato electrónico no es suficiente la cantidad de corriente que entrega. Pueden suministrar 1 o hasta 2 amperios y, como ya hemos visto en clase, no es suficiente para que se pueda observar el campo magnético, o pues haría un campo magnético en efecto, pero pues algo muy leve. Y como medidas de seguridad utilizamos guantes con caucho, que es el material dieléctrico, y un extintor, pues por si algo sale mal, porque pues vamos a manejar alta corriente. De hecho los conectores se van a calentar y el caucho aislante pues va a quedar blandito. Si aplicamos la ley de Ohm en este circuito, pues que es un circuito resistivo, tenemos que el voltaje, la diferencia de potencial, es igual a la resistencia del cable del conductor por la corriente que va a fluir. Si esta resistencia tiende a cero, pues no es cero, sino que tiende a cero, es muy baja, teóricamente la corriente tiene que tender al infinito. Esa corriente es algo teórico. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el máximo de corriente que puede llegar a suministrar esta batería, que pues sabemos que son valores altos porque para iniciar un carro pues a veces se requiere de 100, 200 amperios y depende si el motor está en frío o no. Pudimos haber instalado un fusible, que de hecho lo instalamos, que es de 20 amperios, pero como digo, estamos manejando más amperaje y el fusible se quema. También pudimos haber implementado un switch, pero el miedo es que este switch se queme o que las placas que hagan contacto se fusionen por el calor y queden pegados y no podamos digamos que interrumpir el flujo de corriente. Entonces lo que se va a hacer es que se va, con la ayuda de los caimanes, se conecta acá en el negativo y el positivo se va a conectar acá. Por convención tenemos que la corriente sale del terminal positivo, circula a través del circuito de los cables, los conectores, y llegaría al negativo. Esa es la convención del sentido del flujo de la corriente. Entonces esperamos un campo magnético en dirección contraria al reloj. En estos experimentos no necesariamente se va a ver el sentido de giro, pero pues sí se van a ver las líneas de campo como están rotando, en este caso alrededor del conductor rectilíneo. Lo primero que tenemos que hacer es ver que la superficie esté limpia, que la batería ya esté conectada en sus terminales y distribuir lo más homogéneamente posible el polvo de acero, o de hierro, perdón, en la superficie, en la hoja blanca. Podemos darles unos golpecitos para que quede mejor distribuida. Y pues antes de conectar, por el flujo de corriente y por efecto Joule, sabemos que este cable todavía no está energizado, se va a calentar. Entonces este montaje lo que hace es que siempre está tensando el cable para que cuando se caliente no se doble y siempre sea un conductor pues lo más recto posible. Antes de conectar pues tomamos las medidas de seguridad con nuestros guantes y vamos a observar pues cómo están aleatoriamente los cristales de hierro, y vamos a ver cómo se organizan. Y podemos estarle ayudando acá. Si dejamos mucho tiempo el conector, vamos a ver que se va a poner al rojo vivo, pues por la cantidad de corriente que está pasando. Incluso este cable, que son ambos conectores, están muy suaves porque el caucho, el aislante, también se calienta.
Ok, antes de continuar con el segundo experimento, en el de conductor en forma de espiral, debemos mencionar, y pues como bien sabemos, que el campo magnético es proporcional a la corriente que fluye. Esta corriente pudo haber sensada por uno, con un amperímetro, o dos, con unas pinzas amperimétricas. El primero no es conveniente porque, como lo habíamos dicho antes, un fusible de 20 amperios, perdón, el circuito lo quemó. Quiere decir que la corriente que está fluyendo en este circuito está por fuera del rango de un amperímetro pues, convencional, de fácil acceso. Las pinzas amperimétricas son pues, un instrumento de medida más avanzado, más costoso, y pues son útiles para llegar a medir la corriente sin necesidad de estar en serie al circuito. Entonces las pinzas amperimétricas irían acá y sensarían la corriente por el mismo principio pues, del campo magnético generado en el conductor. Para este segundo montaje el proceder es el mismo. Vamos a distribuir lo más uniformemente posible la viruta de hierro. Le damos unos pequeños golpes para que se vaya acentuando. En este caso vamos a suponer un sentido de la corriente de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el negativo de nuestra fuente de potencial debe ir a la izquierda. Aquí con ayuda del cocodrilo la fijamos. Y el positivo, vamos a hacer los toques para ver cómo se va acomodando, cómo se va observando las líneas de campo magnético. La corriente va a ir acá, va a salir y va a ir al negativo. Y ya podemos ver cómo las líneas de campo se acomodan. Y la podemos ayudar dándole unos pequeños golpes. Igualmente, si dejamos mucho tiempo el conector, pues observamos que se pone al rojo vivo. De nuevo otra vez el efecto Joule. Y también no es conveniente porque pues, podemos sobrecalentar la fuente de potencial, aunque pues, las baterías de carro internamente entre celda y celda tienen líquido, precisamente para pues, disipar ese calor. En este tercer caso vamos a observar las líneas de campo magnéticos generados por un solenoide, o como se conoce comúnmente como un embobinado. Este embobinado es la sucesión de 15 espiras pues, idénticas o similares a las del caso número 2. En este caso pues vemos que las espiras también están aisladas, entre ellas están aisladas, porque pues, se llegan a hacer contacto y si el material dieléctrico que es el esmalte se calienta o se cae, pues como sabemos la corriente siempre va a buscar pues, el camino con menor resistencia, entonces iría a pasar por acá y no tendría sentido pues, hacer un embobinado. Nuevamente vamos a suponer un sentido de corriente en este sentido, entrando acá, y lo que esperamos es un campo magnético en este sentido, en todas las espiras. El proceder es el mismo a los anteriores experimentos. En este pues tenemos como la precaución de que quede harto acerrín o esta ferrita en el centro de la bobina para que podamos ver mejor las líneas de campo magnético. De nuevo tomamos precauciones pues, por el calor y que la corriente. Aquí podemos observar que pues de tanta corriente que ha pasado, incluso desconectándolo, pues el conector ya se ha puesto al rojo vivo y se han caído partes pues por el calor. Listo, eso es todo.